Veamos si se conecta alguien más. Ya. Bueno, muchachos, sigamos hasta eso, ¿ya? Entonces, tenemos dentro de las fuerzas de Van der Waals, tenemos las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, ¿qué eran los dipolo-dipolo? Fuerzas de tipo enlace no covalente, ¿sí? Sea polar o no polar, por ahora, eso no importa, ¿sí? El dipolo, entonces aquí les explico un poquito. El dipolo es el tipo de molécula que tiene una distribución irregular en los electrones, debido a que los elementos que conforman la molécula tienen diferentes electronegatividades. Entonces, lo que yo les decía, ¿sí? En este caso estamos hablando de una molécula polar, pero también podemos hablar de moléculas no polares, ¿sí? Eso es cuando hablamos de las dipolo inducido. Entonces, cuando tenemos fuerzas dipolo-dipolo, ¿qué sucede? Es cuando unimos moléculas, por ejemplo, de HCl. Las moléculas de HCl, por la diferencia de electronegatividad, tienen una diferencia de electronegatividad bastante alta. Entonces, la carga negativa se orienta hacia el cloro y la carga positiva se orienta hacia el hidrógeno. Y se unen de esta forma como está esquematizado aquí. ¿Sí? Entonces, la parte negativa de la molécula HCl se une con la parte positiva. Esto es considerando que no existe un disolvente u otra sustancia presente en el medio. Por ejemplo, si disolvemos HCl en agua, lo diluimos, pues aquí vamos a presentar no solo HCl, sino HCl-H2O, ¿sí? O HCl-HCl-H2O. Entonces ya empiezan a interactuar cada una de las moléculas que están presentes en el medio, ¿sí? ¿De qué forma? De esta forma, así como les estoy presentando, con unas cargas aparentes que atraen lo negativo con lo positivo y lo positivo con lo negativo de la molécula. ¿Sí? Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo, les decía, entonces son las fuerzas que atraen parcialmente a otras moléculas, uniéndolas, y son fuerzas medianamente débiles. Por ejemplo, para el HCl, este tipo de fuerzas de unión son tan débiles que las moléculas de HCl solas, cuando no están en dilución o en una solución, son gaseosas. Por eso decimos que esas fuerzas son bastante débiles. ¿Sí? Por ejemplo, las de agua. Agua también es una molécula polar, pero esas moléculas son tan grandes, son tan fuertes, que están en estado líquido. ¿Y qué es lo que hace que esté en estado líquido? Si tiene la misma diferencia de electronegatividad el HCl que el H2O, ¿qué es lo que hace que esté en estado líquido? Pues bueno, primero que las moléculas de agua las une el puente de hidrógeno. Y segundo, que el H2O tiene dos pares de electrones no enlazados. Esto hace que la molécula sea altamente polar, ¿sí? Mientras que el HCl es una molécula pequeñita, ¿sí? Que tiene, ¿cuántos serían? 6 pares de electrones no enlazados, serían 3, ¿sí? 3 pares de electrones no enlazados, pero al ser tan pequeña, básicamente le permite ser gaseosa. Por el peso molecular, no es necesario que esté líquido. Entonces, aquí influye mucho para que esté el estado de agregación de la sustancia, de la molécula, sea líquida o gaseosa, depende mucho el peso de la molécula, la cantidad de electrones no ligados y la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que formen la molécula. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos al siguiente. Este era dipolo-dipolo. Ahora vamos a ver dipolo-dipolo, dipolo inducido. Bueno, dentro de las fuerzas dipolo-dipolo tenemos lo que se llama puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el puente de hidrógeno? El puente de hidrógeno es el tipo de unión o interacción intermolecular entre los átomos de flúor, que tienen una electronegatividad de 4, oxígeno, que tiene una electronegatividad de 3.5, y nitrógeno, que tiene una electronegatividad de 3.3, ¿sí? ¿Con quién? Con el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, que tiene una electronegatividad de 2,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué moléculas son estas básicamente? El ácido fluorhídrico, el agua y el amoníaco. Son solo esos 3 tipos de moléculas, ¿sí? Agua, ácido fluorhídrico y amoníaco. Entonces, este es un tipo de fuerza específicamente muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos estos pares de electrones no enlazados, ¿sí?
Y además de eso, al final hay un átomo muy electronegativo, ¿sí? Que atrae a un átomo muy poquito electronegativo, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder, a pesar de estar ligados como una sola molécula, también atraen a los átomos de las otras moléculas. ¿Y eso qué hace? Que las moléculas se atraigan muy fuertemente, ¿sí? Y esa atracción tan fuerte, pues hace que sean muy rígidas las uniones y que las moléculas sean básicamente líquidas, en este caso, el agua, el ácido fluorhídrico y el amoníaco. Bueno, el amoníaco es gaseoso, ¿sí? Pero en grandes cantidades pues suele precipitar en forma líquida. El ácido fluorhídrico también es gaseoso, pero tiende a, a formar sustancias líquidas bastante rápido. El agua a temperatura ambiente es líquida, ¿sí? A diferencia de otras moléculas que son más grandes y tienen diferencias de electronegatividad mucho más diferentes y siguen siendo gaseosas, ¿sí? Lo que les decía del HCl. Sí, HCl. ¿Ya? Entonces, los puentes de hidrógeno son básicamente para estas moléculas y son muy fuertes, son más fuertes que el dipolo-dipolo normal, ¿sí? Entonces, puente de hidrógeno es el más fuerte dentro de las fuerzas de Van der Waals, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, y luego el último que es dipolo inducido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es este tipo de interacción? Entre una molécula polar y una molécula no polar, ¿sí? Un ejemplo de esto es la disolución de gases, eh, como el oxígeno gaseoso del aire, el nitrógeno del aire y CO2 en el agua. Este tiene gran importancia, por ejemplo, en la oxigenación, por ejemplo, de los ríos, la oxigenación de los lagos, por ejemplo, la acidificación de los océanos, ¿sí? El CO2 molecular que está en el aire y tenemos una capa de agua, al reaccionar con el agua va a disolverse en ese medio, creando diferentes compuestos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tiene que vencer otras fuerzas como las de difusión, las convectivas, pero se logra, ¿sí? Entonces, este es un tipo de fuerzas igual un poco más fuertes que las dipolo-dipolo normal, que eran las que unían oxígeno con oxígeno, por ejemplo. Pero estas dipolo inducido, por ejemplo, HF, ¿sí? Con oxígeno, oxígeno, ¿ya? Sí se atraen, porque el oxígeno, no se olviden, tiene pares de electrones no apareados y el flúor también tiene unos pares de electrones no apareados. Entonces esto hace que la carga se acumule aquí y a los extremos se haga más pequeño, ¿sí? Esto tiene una carga parcialmente positiva y la carga parcialmente negativa se acumula hacia el centro. Lo mismo sucede con el agua y el O2O2, agua NN, ¿sí? Entonces, como está aquí, lo que les decía, ¿sí? Las cargas opuestas se atraen, pero en las burbujitas se representan diferentes tamaños porque son de diferentes moléculas, ¿sí? Unas más cargadas que otras, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que se unan entre ellas. En orden, para las fuerzas de Van der Waals o fuerzas entre enlaces covalentes, básicamente sería, primero, puente de hidrógeno, en orden de fuerza, ¿sí? Primero, puente de hidrógeno. Yo le hago así, puente de hidrógeno, ¿sí? Que era unida a quiénes? A el flúor, oxígeno y nitrógeno con el hidrógeno, ¿sí? Segundo, tenemos, a ver, dipolo inducido, ¿sí? Dipolo inducido. Y por último tenemos dipolo. Sí, en ese orden es el tipo de fortaleza que tienen esas uniones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es para las fuerzas de Van der Waals. Primero puente de hidrógeno, luego dipolo inducido y por último dipolo. ¿Sí? Eso sería para todos los que son fuerzas intermoleculares para compuestos o moléculas unidos por enlaces covalentes. No se olviden que las que les mencioné al principio eran primero las fuerzas de unión aniónica, ¿sí?
o ion-ion, luego era ion-dipolo, luego ion-dipolo inducido. Entonces, todas tienen como que una similitud en el orden, ¿cierto? Siempre el dipolo inducido es como término medio, ¿ya? Mientras que el dipolo-dipolo es el más bajo de todos y se suele llamar también como fuerzas de London. En todo tipo de enlace intermolecular tenemos dipolo-dipolo, ¿sí? Así parezca que no hay ningún tipo de fuerza, siempre hay un tipo de fuerza intermolecular que atrae o repele a las moléculas. Y es las fuerzas de London o dipolo-dipolo, ¿sí? En todo tipo de moléculas, ¿ya? Entonces, muchachos, voy a repetirles esto para que quede claro. Ya. Entonces, vamos a repetir esto. Como les decía, entonces, primero, las fuerzas ion-ion, ¿sí? Que es lo mismo que las fuerzas iónicas, ¿sí? Solo iónicas. Luego viene ion con dipolo inducido. Bueno, primero en fuerza sería este primerito y este segundo, ¿sí? Dipolo inducido es más que el dipolo, ¿ya? Porque el dipolo puede ser básicamente molécula no neutra. Ah, no, perdón. En este caso sí estamos bien. Porque el dipolo, en orden estamos bien de fuerzas. Porque el dipolo sería formado por moléculas polares, covalentes polares, ¿sí? Polar. Y este de acá, el covalente inducido, es covalente no polar. ¿Sí? No polar. ¿Ya? Entonces este es más fuerte, este es un término medio y el otro es el menos fuerte. ¿Ya? Y luego vamos a las fuerzas de Van der Waals, que eran básicamente las fuerzas que mantenían unidas a las moléculas que están unidas por enlaces covalentes. ¿Sí? Está primero las de puente de hidrógeno, las más fuertes, luego viene las de dipolo inducido y luego vienen las, por último, las de dipolo-dipolo. ¿Por qué no les hice las de fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido? El dipolo instantáneo es, les voy a explicar rápidamente, cuando tenemos, por ejemplo, oxígeno-oxígeno, ¿sí? Es una unión covalente no polar, ¿sí? No hay carga aparente entre ellos. Pero al momento de que el electrón que pertenece a este oxígeno de aquí, ¿sí? Pasa al nuevo electrón, al nuevo átomo de oxígeno, en ese punto hay un instante donde el átomo donde está pasando el átomo, el electrón, tiene parcialmente, instantáneamente, más carga que el otro átomo. Ese es un dipolo instantáneo, ¿sí? Entonces es un enlace dipolo-dipolo, o sea, polar neutro, polar, no polar, perdón, pero en un instante de la unión de los dos átomos, uno de ellos tiene más carga que el otro, pero muy pequeña la diferencia, ¿sí? Entonces, por eso no les di, porque es como el ion dipolo inducido, ¿sí? Entonces, no es como que digamos, uy, qué gran diferencia, no se utiliza tanto, ¿ya? Bueno, muchachos, ahora sí, hemos acabado con lo que son las fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme, díganme ahorita para explicar, aclarar. O si no, damos por terminada la clase. ¿Sí? A ver, muchachos. Necesito que me digan algo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Tal vez. ¿No? Bueno, muchachos, dejemos así la clase por el día de hoy. Y muchas gracias por atender, por venir a la clase. Y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Entonces, saludos a todos. Hasta luego.